de avance. Ya hemos visto en anteriores temas más o menos lo que es el ciclo cardíaco, lo que son las funciones de las válvulas cardíacas, pero ahora vamos a tratar de identificar y vamos a conocer lo que son los tonos cardíacos. Esto nos sirve a nosotros mucho para ubicarnos en la parte de la auscultación, que es donde nosotros vamos a revisar los ruidos cardíacos. Para ver esto, nosotros tenemos que conocer qué es y qué son cada uno de estos tonos cardíacos. Se llama primer tono cardíaco o primer ruido cardíaco a la vibración de las válvulas auriculoventriculares y a la vibración de las paredes adyacentes al corazón, de los vasos mayores que rodean al corazón al inicio de la sístole. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué era la sístole, no ve? Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. ¿Ya? Entonces, es el primer tono cardíaco, la vibración de las válvulas auriculoventriculares. Cuando la sístole realiza la contracción de los ventrículos, la eyección de sangre, estas válvulas auriculoventriculares se cierran y vibran. Entonces, ese primer tono cardíaco es ese golpe que se da. Y luego la apertura de las válvulas, en este caso, semilunares. Por eso nos dice la vibración de las paredes adyacentes al corazón y de los vasos mayores que rodean al corazón al inicio de la sístole. El segundo tono cardíaco está asociado principalmente al cierre de las válvulas semilunares de la aurícula ventricular derecha y sobre todo de la aurícula a las válvulas semilunares pulmonares y a las válvulas semilunares aórticas al final de la sístole. Eso quiere decir que cuando se ha bombeado la sangre, ha salido con fuerza la sangre, esta intenta volver al ventrículo, como se deben acordar, y estas válvulas semilunares se cierran. Entonces genera el segundo ruido cardíaco. El tercer tono cardíaco es un ruido normal durante cierta etapa de la vida. Posteriormente ya se considera patológico. ¿Por qué? Porque hay alteraciones. Pero dentro de lo fisiológico, este tercer tono cardíaco está presente en niños y en adultos, que es la vibración de las paredes ventriculares cuando se está cargando la sangre. Se carga, se abren las paredes y cae la sangre de golpe, vibran las paredes y eso genera un tercer tono. Este tercer tono, ustedes, nosotros y el 90% de los médicos rara vez lo vamos a escuchar, muy rara vez. Los cardiólogos son los únicos entrenados, entre comillas, entrenados, para poder identificar estos tonos con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque toda su vida lo han escuchado. Cuarto tono cardíaco. Este cuarto tono cardíaco es netamente patológico. No importa la edad, es un tono patológico. Generalmente se asocia a un cierre o a una contracción de las aurículas. Las aurículas en sí, por tener músculos mucho más delgados, por no tener presiones elevadas, su fuerza de contracción es débil. Pero cuando hay el cuarto tono cardíaco, quiere decir que estas se inflan mucho y se apretan de golpe. Entonces realizan un sonido como de splash, que es traducido en un cuarto tono cardíaco. Aquí tenemos, ya son los 4 tonos cardíacos que van a estar especificados y caracterizados cada uno por una parte o función del ciclo cardíaco y nos explica dónde podemos escucharlo. Los tonos cardíacos que nosotros vamos a escuchar casi todo el tiempo son el clásico lup dup, o como quieran llamarlo, bum bum, bum bum, puc, 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 como quieran, propónganle el sonido que ustedes quieran, menos que sea un sonido agudo, obviamente, ¿ya? Y eso es lo que nosotros escuchamos, el 1 y el 2. ¿Por quién está causado? Principalmente el ruido 1, sístole ventricular. El ruido 2, por el cierre de las válvulas semilunares. ¿Dónde escuchamos esto? Más que todo en las regiones de foco mitral. ¿Dónde queda la válvula mitral? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. ¿Ya? Luego tenemos el ruido 2, que es más breve y ligeramente más agudo. También se suele escuchar en foco mitral. ¿Ya? Casi todos los ruidos se van a escuchar en lo que es el foco mitral, pero nosotros para la auscultación vamos a manejar lo que son 4 lugares de auscultación.
foco pulmonar, que va a estar al lado derecho del esternón, sobre el segundo espacio intercostal. Luego tenemos otro foco, que es el foco tricuspideo, que va a estar hacia el lado izquierdo, sobre lo que es más o menos la válvula, entre comillas, tricúspide. Luego vamos a ir al pulmonar accesorio, vamos a ir al mitral y vamos a tener incluso unos 2 o más dentro de la auscultación que nosotros manejamos. Pero los básicos, ya los vamos a ver más adelante, son 4. Ahora, lo que nosotros utilizamos generalmente como un método de estudio es ¿cómo se llama? El fonocardiograma. Este fonocardiograma no es más que un equipo específico que está conectado a un estetoscopio que va a registrar los ruidos cardíacos, ¿sí? Nos va a indicar y nos va a dar, dependiendo de los tonos, del sonido, de estos, ciertas patologías. Por eso es importante saber esto. El tono auricular normal es el lup-dup, 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 ¿ya? Es un ruido característico. Primer, segundo ruido, tercero casi inexistente, cuarto peor, normal otra vez. Van a haber otros donde hay una estenosis aórtica, donde los ruidos lup, 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 ¿ya? Otro cuando hay una insuficiencia, donde hay como un silbido. Cuando hay más fallas es el loop, 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 loop. Entonces varía. Las insuficiencias, todos tienen una variación. Vamos a buscar un videito al final de este tema para poder ver y escuchar esto, ¿ok? Así que no se conformen con lo que yo les estoy haciendo, que es medio raro, pero vamos a ver un videito para tratar de entenderlo mejor. Todos estos ruidos en una persona normal no van a estar presentes. ¿Por qué? Porque las válvulas son competentes y las válvulas son funcionales. No se van a ver alteradas, no va a haber daño estructural, nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estas válvulas se dañan? Estas válvulas dañadas van a perder su congruencia. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es una lesión valvular tricuspidea, ¿ya? Producida por una endocarditis bacteriana que ha provocado y ha dejado estos pequeños cúmulos, ¿ya? Cicatrizales que se han convertido en tejido fibroso que con el movimiento valvular se han ido destrozando y han generado esta insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque todo lo que es uno de los pliegues se ha fibrosado y no se abre, y el otro pliegue está incompleto. Así que no cierra, no ocluye la válvula como debería ocluir. Así que hay una pérdida del flujo sanguíneo normal hacia lo que es, mejor dicho, de lo que es, en este caso, los ventrículos a la aurícula y viceversa. Y eso nos provoca alteraciones y disfunciones tanto a nivel de los ruidos cardíacos como a nivel del propio funcionamiento del mismo corazón. ¿Cuáles van a ser las principales? Vamos a tener dentro de estas patologías las lesiones vasculares. La primera y la más común, la fiebre reumática. Esta fiebre reumática es una enfermedad ya autoinmune. El cuerpo va a generar una reacción que va a destruir estos tejidos. ¿Por qué? Porque previamente nosotros hemos tenido una infección o nos hemos enfermado con un bichito llamado estreptococo hemolítico del grupo A. ¿Ya? Estos estreptococos hemolíticos del grupo A van a provocar y nos van a producir cuadros de faringitis agudas, graves, con una alta producción de componente purulento, lo que generalmente nosotros conocemos como una faringoamidalitis bacteriana complicada, con placas de pus en las amígdalas, a nivel de la faringe, etc. Esto, una vez que nosotros tenemos eso, ¿qué es lo que pasa? Vamos permitiendo que estos estreptococos migren hacia otras partes del cuerpo o que simple y llanamente estos estreptococos, al generar un conjunto proteico, ya para su neoformación o para formar más de estos, van a liberar estos. Y al liberar estas proteínas van a estar viajando por nuestro cuerpo y se van a acumular en distintos lugares, como ser las válvulas cardíacas, como ser las porciones articulares, etc. Pueden estar presentes por mucho más de un año, ¿ya? Generalmente estos se van a asociar hacia lo que es la válvula mitral principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona este componente autoinmune? ¿Qué es lo que pasa?
Estas proteínas que han sido liberadas van a unirse a, como les digo, estas estructuras, principalmente las válvulas cardíacas y las porciones articulares. Al unirse esta proteína a ese sector, va a hacer que el cuerpo vaya, la busque y la destruya, pero a la vez va a reconocer las proteínas tisulares de esa zona que se van a ver afectadas por estas proteínas como si fueran agentes enemigos, ya sea por una gran similitud a la proteína, por eso estas proteínas suelen unirse ahí, o porque simple y llanamente el cuerpo trata de eliminar la infección y reconoce todo lo que está alrededor como si fuera malo. Entonces genera lo que es ese efecto autoinmune. El cuerpo empieza a atacar a estos tejidos donde se encontraban las acumulaciones de esta proteína estreptocócica, lo cual va a hacer que esto se dañe. El tratamiento es largo, generalmente son tratamientos de años, para evitar que se dé esto. Obviamente, muchas personas no se dan cuenta que tienen fiebre reumática hasta que la enfermedad se manifiesta. O sea, dolores articulares, molestias cardíacas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas lesiones que se producen gracias a los efectos autoinmunes por inflamación del tejido, destrucción del tejido, cicatrización del tejido, etcétera, va a hacer que estas válvulas, más o menos como les había mostrado aquí, se fusionen, ¿sí? Se fusionen por el mismo tejido cicatrizal que crece alrededor o que se destruyan, ¿ya? Lo cual va a hacer y va a producir que estos bordes sean mucho más rígidos, mucho más duros, no sean flexibles y no se puedan abrir de la misma forma, lo cual puede producir una estenosis, que es el cierre parcial o casi completo de estas válvulas, o la insuficiencia, que éstas sean incapaces de cumplir su función. ¿Ya? Aquí vamos a presentar cuando hay una estenosis, que es un cierre de estas válvulas, ¿ya? Se llama estenosis. La estenosis es un cierre. La insuficiencia es la incapacidad, más bien, de cerrarse. No se olviden eso. Estenosis, se cierran, no se pueden abrir. Insuficiencia, no se pueden cerrar. Dentro de las siguientes características patológicas, nosotros vamos a tener lo que se llama el soplo sistólico o el soplo en sístole durante la contracción ventricular. Esto se va a dar, ¿por qué? Porque existe una estenosis de la válvula aórtica, o sea, la válvula aórtica reduce su luz, no se abre por completo, está cerrada, lo cual hace que dentro del ventrículo izquierdo la presión pueda aumentar incluso a valores de hasta 300 milímetros de mercurio, lo cual va a hacer que la sangre salga inyectada, pero a chorro chorrísimo e impacte contra lo que son todas las paredes de la aorta, aumentando la presión también dentro de esta, ya de manera inicial, porque obviamente la presión ventricular va a ser de 300 milímetros de mercurio, pero la cantidad de sangre que va a salir va a ser la misma o incluso ligeramente menor. Así que no hay una gran afectación sistémica inicial, pero sí a nivel cardíaco. Esto puede llegar a generar lo que son vibraciones en las arterias, conforme más presión hay, obviamente, o sea, llegando hasta el límite de los 300, más vibración hay, y eso se conoce en la parte clínica como el frémito. Este frémito es cuando una persona tiene este soplo sistólico, uno puede colocar la mano en el pecho, o incluso a veces ni siquiera necesitas colocar la mano en el pecho, y vas a escuchar o vas a sentir una vibración. Como un gatito que ronronea. No sé si logran escuchar bien, pero por ahí va. ¿Ya? Ahora, el soplo diastólico. Este soplo diastólico está dado por una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Qué quiere decir? Que esta no se puede cerrar, lo cual va a hacer ¿qué? Que la sangre que ha sido eyectada del ventrículo a la aorta vuelva al ventrículo. Esto hace que el tono se vuelva silbante, o sea, loop, dup, loop, dup. Entonces hay como un pequeño silbido, un pequeño que nos da a nosotros la indicación de que hay una insuficiencia aórtica. Esto va a generar, ¿ya? Va a generar alteraciones a la larga por aumento de la cantidad de sangre.
Aquí nosotros, en base a esto, por ejemplo, en una estenosis, nosotros vamos a ver una hipertrofia ventricular izquierda. En una insuficiencia, vamos a ver una miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Entonces tenemos que ir viendo que no solamente el sonido nos va a ser característico de la patología, sino también otros cambios estructurales del propio corazón. Ahora, soplo sistólico en la insuficiencia mitral. Ya es un soplo que se va a producir, ¿por qué? Porque hay un reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula. O sea, aquí está fallando esta válvula mitral, no se cierra, es insuficiente. Así que cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale normal por la semilunar se cierra, pero ese pequeño extrita de sangre va a salir junto con otros hacia lo que es la aurícula. ¿Por qué? Porque esta válvula jamás se cerró. Vamos. No, después. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el soplo diastólico en la estenosis mitral. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Este soplo es raro de escuchar, muy poco audible, porque se va a producir sobre todo a nivel de la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda está casi hacia el pulmón, entonces está hacia atrás, es muy poco lo que se puede llegar a oír, al menos de la manera de auscultación clásica. ¿Ya? En este caso, el soplo diastólico va a ser, ¿por qué? Porque la válvula aurículo-ventricular va a estar estenosada, cerrada. Así que la sangre del ventrículo, digo, de la aurícula, tiene que expulsar con mayor fuerza hacia el ventrículo, generando lo que es este ruido, este soplo diastólico en la estenosis mitral. Ya, aquí tenemos lo que es un cuadrito que nos indica y nos explica un poquito cómo funciona. Lup, lup. ¿Ya? Y aquí tenemos las características que nosotros tenemos que ver. Cuando hablamos de que es un sonido grave, ya grave se refiere a que no es, a que es grueso, a que es, como dicen, una voz grave, una voz ronca, gruesa, grave, ya. Y hay turbulencia, o sea, se escucha como si hubiera un pequeño remolín. En el caso de la insuficiencia, es agudo, más silbante. Y es porque hay una regurgitación, un paso de sangre hacia una cavidad donde no debería ir. Eso es una insuficiencia. Ahora, para poder entender también eso, hay este cuadro donde nos muestra estenosis. Una estenosis aórtica es en sístole. Una estenosis de la válvula pulmonar es en sístole. Una insuficiencia aórtica se escucha en diástole y una insuficiencia de la válvula pulmonar en diástole. Mientras que la estenosis tricuspidia y mitral se van a escuchar en diástoles, ¿ya? Y la insuficiencia de ambas se va a escuchar en sístoles. A ver, antesitos de pasar, yo creo que vamos a enganchar nomás el video.
El año pasado, sí. Eso de que vea tantas porquerías es grave, ¿no? Difusión de gases, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Esto es de pulmonar, esto es disección de anatomía, rolas, 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 mucha que manera de tener rolas, training. A ver, más o menos, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería? Aquí están, ruidos cardíacos. ¿Están viendo la pantalla? Recuerda que tienes estos focos, que son localizaciones. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, Sí, muy bien. doctor. Ahora atentos, Sí, atentos. Donde le escuchas mejor a una determinada válvula, ¿verdad? Porque un corazón normal lo único que debes escuchar es el cierre de las válvulas. Si se llama foco pulmonar, quiere decir que aquí voy a escucharle mejor a la válvula pulmonar, o sea, la que está separando el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, igualmente con las de abajo. Hay un quinto foco que se llama el foco auscultatorio de Erb o accesorio aórtico, que este nos sirve bastante para complementar el diagnóstico de la insuficiencia aórtica, pero la verdad es que en la práctica no es muy utilizado, es mejor aprenderse bien estos cuatro de acá. ¿Para qué? Entonces, el corazón tiene dos ruidos fisiológicos. El primer ruido es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, la sangre entra por aurícula derecha o izquierda, pasa a su determinado ventrículo, se cierra la válvula auriculoventricular, es decir, la tricúspide o la mitral, y esto determina el primer ruido. Ocurre la sístole, la sangre sale y se debe cerrar las semilunares. O sea, este cierre genera el ruido 2. La pulmonaria aórtica se cierran y es el segundo ruido, para que la sangre no se regrese, obviamente. Hay situaciones donde ocurre un tercer ruido, que este tercer ruido aparece en la diástole, es decir, después de que se cierran estas de aquí, que es el llenado ventricular rápido. Este llenado ventricular rápido ocurre cuando hay situaciones que faciliten el llenado ventricular, por ejemplo, la fiebre, el embarazo, situaciones de hipervolemia, las enfermedades cardíacas dilatadas, ¿sí? Es decir, fisiológicas como patológicas. En cambio, hay un cuarto ruido que también aparece en la diástole, que se llama la sístole auricular, que este siempre es patológica. ¿Por qué? La sístole auricular es un mecanismo de cebado, es decir, que le llena al ventrículo, pero esto no suena. Si nosotros lo escuchamos, quiere decir que la aurícula se está sacando la madre, tiene una carga excesiva para llenarle al ventrículo, y eso se conoce como la patada auricular. Si se está sacando la madre para llenarle al ventrículo, esto es patológico y siempre tenemos que revisar qué es, cuál es el problema. Entonces, en el ciclo cardíaco tenemos el típico sonido de doom loop, es decir, el tum tum, tum tum, es decir, dos sonidos seguidos, que es cierre de las auriculoventriculares, cierre de las semilunares y un espacio que corresponde a la diástole, que es un espacio más largo que la sístole, como lo pueden ver aquí, que corresponde a un tum tum, tum tum, tum tum. ¿Sí? Un soplo es un sonido patológico, bueno, no siempre es patológico, pero es un sonido sobreañadido que suene como eso, como un soplo, que aparece en uno de estos espacios, en sístole o en diástole. Si estuviera en sístole, sonará, o sea, es como, imagínense un sonido como que, entonces sonaría como que, tu, si fuera sistólico. Sí, un soplo puede ser sistólico o diastólico. Si estuviera en la diástole, dejaría sonar los dos ruidos y luego aparecería como un tu, 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 tu. Eso sería un soplo diastólico. ¿Dónde está el soplo sistólico diastólico? Eso es muy importante y vamos a ver para qué. El soplo también puede tener una determinada intensidad, que se mide sobre 6, ¿sí? 1/6 quiere decir un soplo muy difícil de escuchar, o sea, que solo los cardiólogos pueden. 2/6 también es un soplo muy tenue, o sea, apenas audible por el médico general, digámoslo así. 3/6 es un soplo ya importante, o sea, el 1 y el 2 son intensidades muy bajas que pueden aparecer en situaciones fisiológicas, como en el embarazo o en los niños, son los soplos inocentes, pero en cambio 3/6 ya te preocupas, ya dices, es un moderadamente intenso, se llama. 4/6 es un soplo intenso, o sea, ese ya es francamente intenso, si ya se escucha. 5/6 es un soplo ya muy intenso y 6/6 es un soplo que se escucha incluso sin el fonendoscopio, así se escribe en los libros. Entre más intenso un soplo debería preocuparte más, pero esto también depende de la localización. El soplo, puede ser grave, es decir, que suene como que
o puede ser agudo, o sea, suena como que... Esto de si es grave o agudo es muy importante que lo escuches bien, porque esto te determina el mecanismo por el cual se formó el soplo. ¿Sí me entienden? Es decir, un soplo que suena grave corresponde a un mecanismo de turbulencia. Es decir, que la sangre, de lo que tenía un flujo laminar, algo le detuvo o le cambió su orientación y le volvió en un flujo turbulento. ¿Y eso a qué obedece? A estenosis. Un ejemplo, digamos que en el espacio de la válvula pulmonar, el área del orificio se disminuye, digamos que estuviera más chiquito. Hay una estenosis, o sea, hay un estrechamiento. Entonces la sangre llega al ventrículo derecho y a lo que sale, ahí esta estenosis le interrumpe, o sea, le dificulta el paso, ocurre turbulencia y aparece este sonido grave. En cambio, en el sonido agudo, ocurre un mecanismo de regurgitación, ¿sí? El regurgitación quiere decir que la sangre se devuelva en contra de su orientación normal. Por ejemplo, vámonos a la válvula mitral. Entonces, en la válvula mitral, digamos que la sangre pasa de aurícula izquierda, o sea, de venas pulmonares a aurícula izquierda, luego se va a ventrículo izquierdo. Y en la sístole, digamos que la válvula mitral no funciona, está insuficiente. Entonces, dejas que la sangre se devuelva a la aurícula izquierda. Eso sería un reflujo o una regurgitación. Y esto ocurre en casos de insuficiencia valvular. Así que esos son los dos problemas que aparecen y que generan los soplos. Entonces, muchachos, yo les hice este cuadro que es para acordarse más fácil al rato de la práctica. Si yo escucho en un determinado foco, o sea, aórtico, pulmonar, tricuspidio o mitral, un soplo, si es que es sistólico o diastólico, eso me va a orientar hacia qué, hacia estenosis o a insuficiencia. Aunque esto lo podrían deducir ustedes mismos. O sea, yo les pongo un ejemplo. En corazón derecho, sí, en el derecho, donde está la válvula pulmonar, que está aquí. Si yo escucho un soplo sistólico, o sea, eso, ¿a qué me va a hacer pensar una estenosis? ¿Por qué? Porque si ocurre durante la sístole, quiere decir que hay una impedancia, o sea, hay algo que está interrumpiendo la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, estenosis pulmonar, ninguna ciencia. En el mismo foco, si es diastólico, yo pensaría en una insuficiencia. ¿Por qué? Porque esta válvula pulmonar, al acabada la sístole, y cuando está llenando esto, si ocurre un soplo diastólico, quiere decir que la válvula no se cerró completamente y me está haciendo que la sangre se regrese de arteria pulmonar a ventrículo. Y esto me va a hacer una sobrecarga del ventrículo derecho, hipertrofia, hipertensión pulmonar, signos de congestión como edema, ascitis y todas esas cosas. Entonces es la forma fácil de acordarse, o sea, como lo ven en este cuadro. Todo esto es deducible y puedo hacer unas pequeñas acotaciones acá, que los soplos que son de las válvulas semilunares, aórtico y pulmonar, por lo general son romboidales, es decir, en las posiciones proto, meso y tele, que es como que el inicio, mitad o final de la sístole, tienen una acentuación más en la mitad, o sea, tienen como una forma romboidal. Y en la estenosis aórtica se escucha el opening snap, o sea, como que antes del soplo se escucha un chasquido, o sea, ese chasquido es característico, pero casi no se le escucha mucho, así que es mejor que se guíen más por el soplo. Los soplos diastólicos de las semilunares son más descendentes, es decir, el soplo tiene una intensidad alta al inicio de la diástole que va disminuyendo antes de que empiece el primer ruido del siguiente latido, ¿sí? En cambio, los tricuspidio y mitral son un poquito más pandiastólicos, es decir, tienen un inicio y luego van bajando y tienen un refuerzo antes de llegar al primer ruido. Los sistólicos, en cambio, también son como que tienen un patrón que abarca a todo el espacio sistólico en esta parte. Como lo ven, esto es fácil de interpretar y si lo recuerdan este cuadro y ponen en práctica la fisiopatología, el estudio de las valvulopatías y todo análisis que quieran hacer en su paciente en emergencias o que tenga una cardiopatía se les va a hacer muy sencillo. Espero que les haya servido bastante y suerte en sus estudios. Ya, con ese video espero que esté más clara la situación de lo que son las válvulas y tonos cardíacos. Digo, los tonos cardíacos principalmente, ¿ya? Con eso tratamos de terminar de orientarnos un poco. Ahora continuaremos con esto. Ya una vez que han visto ese videíto y han complementado, entonces ya tenemos lo que es ese conocimiento un poco más asociado. Ahora vamos a ver cómo funciona esta parte de la dinámica. Ya se ha explicado en el video aproximadamente cómo funciona, qué es lo que pasa. No olvidemos que la estenosis es un cierre de las válvulas. Estas válvulas no se pueden abrir con facilidad. Y una insuficiencia es de que no se pueden cerrar.
¿sí? Eso nunca se olvide. ¿Cómo va a afectar esto? Obviamente va a afectar de manera drástica a lo que es, sobre todo, el volumen, tanto en la sístole ventricular como en la misma sístole auricular. Principalmente el más afectado siempre va a ser el ventrículo. Esto nos va a producir, ¿qué? A nivel ventricular, un aumento del trabajo. Este aumento del trabajo inicialmente nos puede y nos va a producir lo que se llama una hipertrofia. Como todo músculo, si nosotros forzamos al corazón, este músculo va a trabajar y va a aumentar de volumen, al igual que un bíceps, lo cual va a hacer que aumente el volumen muscular y este genere mayor masa muscular. Eso nos puede traer a la larga dos complicaciones. La primera es una rápida fatiga muscular por una insuficiencia vascular o una insuficiencia de transmisión eléctrica, o nos puede traer el problema de la reducción de la luz ventricular, porque el músculo ha crecido concéntricamente. Cuando tenemos ya estas insuficiencias, ya a la larga ya aumenta mucho esto, o las mismas estenosis, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir la cardiopatía dilatada. Esta miocardiopatía dilatada significa que el ventrículo crece, se dilata, aumenta su tamaño para recibir más sangre. Eso sobre todo a nivel de las estenosis o de las mismas insuficiencias también, porque hay mayor reflujo de sangre en momentos específicos. Entonces el corazón puede llegar a aumentar, el ventrículo en particular, puede llegar a aumentar hasta 5 veces su tamaño normal, lo cual nosotros lo vemos y lo conocemos como cardiomegalia o miocardiopatía dilatada. En los aspectos de estenosis, que es donde generalmente nosotros vamos a ver un aumento en la masa muscular cardíaca, va a estar relacionado a qué? Al aumento de la presión. El ventrículo cada vez tiene que hacer más y más y más fuerza. No se olviden que aproximadamente a los 100 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo ya está empezando a vencer la fuerza de la válvula semilunar aórtica, lo cual hace que salga la sangre. Pero si esta está estenosada, cada vez se cierra más, se cierra más, se cierra más, el ventrículo tiene que aumentar la fuerza, o sea, que contraerse más fuerte, llegando a presiones de hasta 400 milímetros de mercurio como tope, ¿sí? Entre 300 y 400, más de eso ya es casi incompatible con la vida. Incluso estos son muy incompatibles con la vida. Una vez que vemos esto, cuando hay estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que ver de que inicialmente todo se va a tratar de compensar, ya sea aumentando el flujo sanguíneo o ya sea aumentando la fuerza de contracción ventricular. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a existir una serie de componentes que van a afectar inicialmente al volumen. Uno va a ser un ligero descenso de la presión arterial, sobre todo cuando estamos hablando de los procesos de estenosis, de insuficiencia, donde sale la sangre y vuelve, ¿no ve? Entonces tiene que aumentar el volumen. Al aumentar el volumen, se inyecta nuevamente mayor cantidad y se compensa. Pero llega un momento donde esta compensación va a generar lo que es una alteración, un daño generalizado, haciendo de que exista un descenso de la presión arterial. La presión va a bajar. ¿Por qué? Porque no está saliendo con la fuerza que debería salir, o por lo menos no se mantiene con la fuerza que debería estar. Van a generarse lo que son múltiples reflejos circulatorios que van a ayudar también a que a descender la presión cuando existe un aumento de volumen muy drástico o muy fuerte gracias al aumento de la presión de los ventrículos, sobre todo en estenosis. Cuando aumenta este volumen de eyección, cuando aumentamos la cantidad de sangre que se eyecta por parte del ventrículo, ¿qué es lo que pasa? El retorno venoso, o sea, todo lo que es la precarga, tiende a aumentar mucho más el flujo de sangre, por ende aumenta la presión a nivel del lado derecho cardíaco. Cuando estas válvulas están lesionadas, no olvidemos que las semilunares, sobre todo a nivel de la aorta, van a estar muy en relación con las arterias coronarias.
Si estas arterias coronarias se ven afectadas, afectamos la circulación cardíaca. Por ende, el corazón sufre de procesos de isquemia o sufre de procesos de hipoxia, donde vamos a tener falta de la irrigación de estos mismos. Esto más que todo, ¿en qué sentido? Cuando hay mucha presión. ¿Por qué? Porque esta presión va a alterar de manera muy intensa a lo que es la irrigación de las arterias coronarias. Si hay mucha presión, la presión va a entrar de golpe, o si hay mucha presión, las válvulas se van a cerrar y van a colapsar y no va a haber un buen ingreso. Durante todo lo que es una estenosis aórtica, ¿dónde va a haber el aumento de presión? Va a haber aumento de presión, ¿dónde? En la función diastólica, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? A que la presión va a aumentar a nivel de las aurículas. Al aumentar la presión a nivel de las aurículas, lo que va a pasar es que va a subir la presión pulmonar. Al subir la presión pulmonar, sube la presión ventricular derecha. Si sube la presión ventricular derecha, sube la presión auricular derecha. Si sube la presión auricular derecha, sube la presión y se reduce el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Por ende, todo el componente sistémico se ve afectado. Así que es importante tener y entender estas partes, que ahorita las vamos a explicar con un cuadro. No se preocupen, vamos a hacer un dibujo en el JAM para que se entienda bien, porque es medio complejo inicialmente. Ya. Ahora, si hablamos de una insuficiencia aórtica, ¿qué quiere decir? Que va a disminuir la presión diastólica de la aorta, lo cual va a significar que va a haber una baja presión sanguínea, porque la sangre sale y no hay que la frene, vuelve. Entonces, si recuerdan en la anatomía, cuando se cierran las válvulas semilunares aórticas, recién hay el acceso hacia lo que son las arterias coronarias. Pero si estas válvulas no se cierran, el flujo de sangre va a ser menor y en la mayoría va a volver al ventrículo. Por ende, la irrigación cardíaca se va a ver afectada. Aquí tenemos lo que es las válvulas aórticas. Fíjense, estas válvulas aórticas normalmente tienen estas tres válvulas que se cierran o se ocluyen sobreponiéndose. Una válvula aórtica normal se va a abrir casi en un 80 a 90%. Cuando tenemos una estenosis, la estenosis va a cambiar la conformación total de lo que es la válvula aórtica, haciendo que esta cada vez se vuelva más tortuosa, cada vez se vuelva más irregular y tenga esta alteración. Por ejemplo, fíjense, aquí es la válvula cerrada, pero cuando llega el momento de abrirse, esto es todo lo que se abre. Eso es todo lo que se abre. Entonces, hay mucha resistencia de parte de esta válvula para permitir el flujo de la sangre hacia la aorta propiamente. ¿Sí? En el caso de la insuficiencia, ¿qué pasa? La válvula se abre normal. Se abre normal, pero no se cierra o se abre hacia adentro. ¿Ya? En vez de convertirse en una válvula unidireccional, se convierte en una puerta de vaivén, donde se abre cuando hay presión en el ventrículo y se abre al otro lado cuando hay presión en la aorta. Entonces, eso va a generar lo que es proceso de reflujo en la insuficiencia. ¿Sí? Estenosis, cerrado. Insuficiente, no se puede cerrar. ¿Qué es lo que pasa aquí? En ambos casos va a ser una disminución del flujo, ¿ya? De la sangre. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo importante. Acá volvamos. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esta falla, esta aurícula va a bombear sangre. Al bombear sangre, de manera normal, va a llenar el ventrículo. El ventrículo, en el caso de la estenosis, va a llenarse y va a bombear, pero hay que hacer fuerza. Entonces va a hacer fuerza. Eso va a reducir la cantidad de sangre inyectada, al menos hasta que el músculo se acostumbre. Entonces reduce la cantidad de sangre inyectada. Por ende, aquí, al momento de la relajación ventricular y el inicio de la nueva sístole auricular,
hay presión. Entonces le cuesta a estas válvulas volverse a abrir con normalidad, ya que aquí hay presión porque hay más líquido del normal. Por ende, este líquido va a salir en menor proporción y va a ir aumentando la presión. En el caso de la insuficiencia, ¿qué es lo que pasa? Esta válvula se abre normal, se llena de sangre y este bombea, sale la sangre, llega la sangre hasta por aquí, pero se vuelve. Entonces hemos sacado 70 ml, como esta válvula no sirve, vuelven 30. Entonces sobre que aquí había 20 ya hay 50, entonces se dilata este ventrículo y este inyecta más sangre. Entonces se vuelve a dilatar más el ventrículo y otra vez se inicia el ciclo cardíaco. Pero esto aumenta la presión inicialmente acá adentro. ¿Por qué? Porque hay más sangre de golpe. Ley de Franklin-Starling. Mientras más líquido metes, más fuerte se contrae. Por ende, aumenta la presión. Así que vamos a ver en esto que dice, en ambos casos disminuye el flujo neto de sangre al ventrículo izquierdo. Ya, esto está como que me he equivocado en algún lado, no disminuye. En algunos casos aumenta. En el caso de la estenosis a nivel de las válvulas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir, como dice, el flujo de la aurícula al ventrículo, cuando hablamos de una estenosis mitral. Perdón, corrijo. En ambos casos, si hay estenosis e insuficiencia mitral, no he leído el título, perdón, me estaba abocando más al dibujo. En ambos casos, en estenosis e insuficiencia mitral de la válvula mitral, va a disminuir lo que es este flujo neto de sangre al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Durante la estenosis mitral va a disminuir el flujo de la aurícula al ventrículo. O sea, si tendría que caer de manera libre la sangre, por decirles, ¿se acuerdan del periodo de llenado rápido? Cuando hemos visto ciclo cardíaco, tiene que caer la sangre libremente por la válvula que se abre al descompensar presiones. Pero si esta está cerrada, no cae, o cae muy poco. Entonces la aurícula tiene que hacer mucha más fuerza para generar lo que es ese volumen. Pero ya hay una disminución neta de sangre al ventrículo izquierdo. En el caso de la insuficiencia, ¿qué pasa? Al ventrículo le entra la sangre normal, como debería entrar, y al momento de contraerse, en vez de vencer rápidamente la fuerza de la semilunar aórtica, la sangre se vuelve a la aurícula. Entonces, hasta que compense la presión en la aurícula y compense la presión en el ventrículo para poder abrir la aórtica, ya hay un retraso, un daño. ¿Y qué es lo que hace el corazón? Compensa, o trabaja más rápido o bombea más fuerte. Cuando ocurre esto, va a producirse un aumento en la presión de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va a aumentar de tamaño para compensar y evitar cargar a los pulmones. Va a llegar un momento donde no puede hacerlo. Entonces va a empezar a aumentar la presión en los pulmones. Los pulmones van a compensarlo, van a aumentar su capacidad vascular, se van a distender, su capacitancia va a aumentar, etc. Pero va a llegar un momento donde tampoco van a ser suficientes. Así que va a empezar a aparecer lo que se llama edema de pulmón o acumulación de líquido en el parénquima y en los alvéolos pulmonares, que a la larga nos va a traer serias complicaciones, ¿sí? Insuficiencias respiratorias, neumonías, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que es un edema agudo de pulmón, donde la persona no va a poder respirar, lo que va a ocurrir lo que se llama un encharcamiento pulmonar, y ahí ya es un tratamiento clínico urgente, procedimiento urgente, con diversos manejos de medicación. ¿Ya? Si no logramos siempre compensar todo eso, se va a producir algo que se llama el cor pulmonare, que es un aumento de la presión pulmonar que va a superar la fuerza del ventrículo derecho, va a superar la fuerza de compensación linfática de los pulmones y va a alterar todo el funcionamiento del ciclo cardíaco y del sistema respiratorio. Una vez que nosotros hemos visto estos cambios de presión, estos aumentos de presión, ¿qué es lo que pasa? Va a empezar a aumentar lo que es esta presión y va a empezar a generar lo que es un aumento en el tamaño de la aurícula, una distensión de la aurícula. La aurícula va a tratar de compensar eso contrayéndose con mayor fuerza y con mayor frecuencia, lo cual a la larga nos puede provocar lo que son alteraciones de conducción a ese nivel, produciendo lo que son taquicardias compensadoras, taquicardias supraventriculares, por si acaso, o sea, solo de las aurículas,
y a la larga nos puede llevar a los problemas de fibrilación ventricular, o digo fibrilación auricular, donde ya hay un gran problema porque la aurícula no se contrae, solo vibra. Y eso ya es tratamiento médico urgente. Vamos a ver que durante estos procesos, ya que nos pueden llegar a producir mayores complicaciones, vamos a tener sobre todo que los aumentos de volumen, lo cual nos va a producir mayores aumentos de líquido, mayores aumentos de presión, que se puede dar, ¿por qué? Generalmente por un consumo excesivo de sal, lo cual va a hacer que se genere la retención de sal y agua, va a haber un aumento en el retorno venoso, y eso nos va a generar a la larga lo que es, obviamente, un aumento en el retorno venoso, una acumulación de sangre en los pulmones, aumentando la presión ventricular derecha. ¿Por qué? Porque los pulmones no están compensando, están aumentando su presión. Y aparte de eso, ¿nosotros qué tenemos? Vamos a tener lo que es un aumento en el retorno venoso, lo cual va a aumentar la presión ventricular derecha. No se olviden, recuerden, la presión ventricular derecha normal está entre 5 y 8 milímetros de mercurio, hasta un máximo aceptable de 12 o 15. Si nosotros llegamos a estas presiones de 60 o más milímetros de mercurio, ya va a haber un daño severo a nivel de ese tejido y se va a generar la hipertrofia ventricular derecha con el correspondiente acortamiento o la reducción de la luz del ventrículo derecho. ¿Ya? Todo generalmente en cardiología, no se olviden, se estudia principalmente al lado izquierdo y ya vemos las repercusiones del lado derecho. Ahora vamos a ver, cuando hablamos de ejercicio y lesiones ventriculares, vamos a ver de que hay mucha relación, sobre todo cuando hay insuficiencias, cuando hay alteraciones a nivel de las funciones valvulares. ¿Por qué? Porque el ejercicio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca, por ende va a aumentar la cantidad de volumen por minuto que lleva el corazón y también la presión. Lo cual en estos casos nos va a acelerar el proceso de la insuficiencia ventricular izquierda. El ventrículo va a ser incompetente, no va a poder bombear la sangre como debe, no va a poder mandar la misma cantidad de sangre. Si hay una estenosis aórtica, no va a salir sangre suficiente al sistema. Si hay una insuficiencia aórtica, va a salir sangre suficiente, pero más de la mitad va a volver. Si hablamos a nivel de la mitral, si esta está estenótica, la aurícula no nos va a dar suficiente sangre. Si esta es insuficiente, cuando el ventrículo bombea, va a volver la mitad de la sangre a la aurícula. Por ende, es incompatible con la función normal. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer el trabajo el ventrículo y este ventrículo se vuelve insuficiente. ¿Eso nos va a generar qué? En cualquiera de los casos, un aumento de la presión auricular izquierda con el correspondiente aumento de presión pulmonar. Y así a la larga nos va a generar mucho más problema. ¿Por qué? Porque todas las reservas cardíacas, o sea, todo lo que es la energía, los iones y la sangre que debería estar llegando al mismo corazón, se va a agotar más rápido. ¿Por qué? Al no haber un buen y adecuado flujo de irrigación coronaria, ya sea por la estenosis a cualquiera de las dos válvulas o por la insuficiencia a nivel de cualquiera de las dos válvulas, el corazón va a empezar a agitarse más, a cansarse más, taquicardias compensadoras y luego va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay una compensación del requerimiento cardíaco. Soplos diastólicos. Si te fijas, estos soplos diastólicos van a estar dependiendo de la lesión. Cuando hablamos de una insuficiencia, vamos a ver que el soplo en diástole va a estar presente en lo que es la aórtica y en la pulmonar, o sea, en estas. Vamos a poner, ¿dónde está? Ya, en estas. ¿Por qué? ¿Por qué en la insuficiencia? Cuando nosotros vemos que esta válvula debería cerrarse, voy a cambiar de color. Ya, esta válvula debería cerrarse por completo. Vamos a poner ahí, ya, un solapadito. Debería cerrarse por completo. Es que esta válvula es competente. Esta válvula sirve, funciona. Pero esta se ha dañado. Está acá. Ya, y no se cierra por completo ahora. No se cierra por completo.
Al no cerrarse por completo, se queda abierta, medio abierta. Entonces, la sístole, la presión es normal, el golpe cardíaco es normal. Vamos a suponer que este es nuestro ventrículo, ¿ya? Que sale a la aorta. La contracción es normal. La contracción es normal. De aquí se van a inyectar los 70 ml de sangre. ¿Y aquí qué debería pasar? Debería salir la sangre, ¡lup! Y cerrarse. ¡Dup! Esto, ¡buc! Directo, cerrarse y golpear. ¡Dup! Pero, como no hay ese cierre, vamos a utilizar otro color. ¿Qué es lo que pasa? De estos 70 ml van a volver 30. Entonces viene el soplo distólico en la diástole, que es el momento donde el ventrículo se relaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡Lup! ¡Dup! Vuelve la sangre. Vuelve. No hay estas válvulas que cierren. Por ende, en todo lo que es la aorta y la pulmonar, el soplo se va a escuchar en la insuficiencia. ¿Por qué? Porque estas van a permitir el reflujo, la vuelta de la sangre, ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo. Pero el soplo diastólico, si nosotros escuchamos un soplo en diástole, va a estar asociado ¿a quiénes? A las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? En este caso, la diástole, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente es la relajación del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Se relaja. Si estas válvulas que deberían, ahora en este caso vamos a dibujar otra vez, ya, en este caso las válvulas deberían abrirse hacia el ventrículo cuando éste se relaja. Pero si están estenosadas, ¿qué es lo que pasa? Se van a cerrar o van a permitir un flujo muy pequeño de sangre. Entonces, ahí es donde va a existir el soplo a este nivel. ¿Por qué? Porque las aurículas tienen que contraerse y hacer fuerza. ¿Para qué? Para que durante la diástole, que es el periodo de relajación del ventrículo, la sangre entre. Entonces, esto al contraerse, ¿qué es lo que hace? Van a forzar a que la sangre ingrese. Por ende, como está pasando por un conducto más delgadito, es más agudo. Pasa. Y se produce este soplo en la fase diastólica por estenosis o por cierre de estas válvulas. ¿A eso te referías? ¿A eso iba tu pregunta, Aline? Sí, doctor, muchas gracias. Listo, entonces ahí está la diferencia. Si el soplo diastólico, hay que descartar cuál de las dos es, si es por insuficiencias semilunares o es por estenosis auriculoventriculares. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, ¿y el soplo protosistólico cuándo se presenta? Bueno, ese soplo protosistólico ya está un poco más relacionado a lo que son igual estas fases iniciales de estos problemas, ¿no? El soplo protosistólico. A ver, déjame hacer un poquito de memoria del soplo. Ya. El soplo protosistólico tendría que estar relacionado con lo que es netamente el inicio de lo que es la sístole, ¿ya? O sea, protosistólico, antes de la sístole. Esto tendría que estar relacionado con un reflujo muy acelerado, muy grande de lo que es esta función sanguínea, ya que durante la sístole estamos hablando que es la contracción ventricular. Empezamos con la sístole auricular y nos pasamos a lo que es la sístole ventricular. En este caso, ya el soplo protosistólico, hagamos lógica, tendría que estar relacionado con lo que es la insuficiencia valvular. Tendría que estar relacionado con ese sentido, lo que es el soplo protosistólico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es este proceso al inicio de la sístole. Entonces, todo lo que es protosistólico tendría que ser inicial. O sea, te estoy hablando ahorita en algo que me has agarrado un poco en curva, porque aquí no nos habla mucho de esos datos, ¿ya? Pero el protosistólico tendría que estar relacionado con ese aspecto propiamente del inicio de la falla,
de los componentes valvulares, ¿ya? O sea, ahí me has agarrado en curva, ¿para qué? O sea, te estoy hablando de lo poco que recuerdo. Tendríamos que revisar un poquito más para que te explique bien, pero protosistólico tendría que estar relacionado al unísono, al inicio de la sístole en cualquiera de ambos lados y asociado a una insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque no va a haber, o va a haber más bien, mayor componente sanguíneo dentro del ventrículo. ¿Ya? Como te digo, no sé si estás satisfecho tu dudo, pero ahí me has agarrado en curva, no domino muy bien esa parte de la terminología, pero protosiastólico sería en ese sentido. Doctor, o sea, más o menos hay una falla en lo que es en el inicio de la sístole. O sea, la válvula ya está comprometida. La válvula ya está comprometida. ¿Qué es lo que va a pasar? El soplo protosistólico, que va a ser una prolongación del soplo, va a estar relacionado a esta falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una insuficiencia valvular. Vamos a suponer que la insuficiencia valvular es aórtica. ¿Qué es lo que ocurre? Ha ocurrido la diástole. Se está relajando el ventrículo. Entonces, de la aorta está ingresando sangre. Está volviendo la sangre a la aurícula. Digo, al ventrículo. El ventrículo se dilata más rápido de lo que debería ser. Entonces, justo cuando va a empezar la sístole, tú todavía vas a escuchar el soplo. ¿Por qué? Porque la sangre sigue volviendo de la aorta. Entonces está... Entonces, ya escuchas ese ruido. Y se llega a perder lo que es el ruido diastólico. Porque es lup-dup, ¿verdad? El latido cardíaco. Lup-dup, lup-dup. Pero si tenemos el soplo a nivel de la sístole, como explicaba en el video, sería... Y ya no logramos escuchar. Entonces, ese soplo protosistólico, si no estoy mal, tendría que estar relacionado a eso. O sea, justo cuando empieza la sístole, nosotros escuchamos o mantenemos lo que es este soplo y se escucha y se mantiene este soplo por la reverberancia o por la vuelta de la sangre hacia la cavidad ventricular. ¿Para qué estamos aquí perdiendo el tiempo en eso, Brenda? Si tenemos el internet. Revisemos. A ver, soplo protosistólico. A ver. Vamos a ver qué nos dice el Google. ¿Ves? Causas: insuficiencia de la válvula tricúspide sin hipertensión pulmonar, insuficiencia de la válvula mitral y también puede ser el soplo inocente en gente joven. Ahí está, mira, ya es otro dato que estamos utilizando. A ver, revisemos un poquito más. Pediatría española, valoración de un paciente Harrison. A ver, vamos a ver aquí. ¿No ves si hay la tecnología? ¿Para qué nos vamos a estar inventando? ¿No ves, Brenda? Sí, doctor, es que yo también busqué, porque una vez ya escuché ese término, pero medio que no entendí tan bien, por eso también lo preguntaba. Como te digo, igual, o sea, eso es más para cardiólogos. A mí me has agarrado así como que, así. Pero ya, como te digo, lo que me acuerdo es eso. A ver, ¿qué nos dice esto? Tum, 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 tum. Vibraciones audibles, bla, 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 bla. Soplo sistólico comienza con el primer ruido, después de que aparece y termina en el componente, antes del segundo ruido, que corresponde al sitio de origen, izquierdo-derecho. Los soplos diastólicos comienzan con el componente asociado del segundo ruido, o después del aquecido y terminan en el siguiente sonido. Los soplos continuos no están confinados a ninguna fase del ciclo cardíaco, sino que comienzan en el inicio de la sístole y continúan durante todo el segundo ruido cardíaco y abarcan una parte de la diástole o la ocupan por completo. A ver, soplo presistólico de la estenosis mitral o tricúspida, holosistólico o pansistólico. Pues esto ya es medicina interna. Entonces aquí tenemos, ¿no ves lo que es las variaciones? Nos dice, el A es un soplo presistólico en las estenosis mitrales o tricúspides. Entonces, aquí viene el soplo, al inicio del primer ruido. El segundo, que es un soplo holosistólico o pansistólico, ya, por si acaso, este A, que es el soplo presistólico, vamos a ver si hace relación con lo que es el protosistólico. No me dice. Pero en teoría tendría que ser el soplo protosistólico, ¿ya? Que tendría que estar iniciado eso porque es lo que dice, el protosistólico es anterior.
Así que aquí tenemos, ¿no? El soplo de los sistólicos, escuchen todo el trayecto entre ruido 1 y ruido 2. El C, soplo de expulsión aórtico que comienza con el chasquido de expulsión y disminuye de intensidad con el segundo ruido cardíaco. O sea, aquí viene la eyección. Luego viene soplo sistólico en la estenosis de la pulmonar que abarca el segundo ruido aórtico y retrasa el cierre de la válvula pulmonar. Aquí se extiende. ¿Ya? Estamos en D. Vamos a ver. Son hartos. D. Soplo diastólico aórtico o de la pulmonar. El E es un soplo diastólico. F. Largo soplo diastólico de la estenosis mitral después del chasquido de apertura. O sea, esto es más largo. Y después de la apertura de las válvulas. O sea, sí se ve en un fonocardiograma, por si acaso. ¿Ya? Esto es de medicina interna. Esto ya es cuarto, quinto año de medicina. Esto es conducto, esto es lo que vamos a ver ahorita, el H. Conducto arterioso persistente. Esto se ve en pediatría. Un conducto arterioso persistente. Esto ahorita lo vamos a revisar. A ver, ¿qué más nos dice? Soplo, aquí está, soplo protosistólico. Los soplos de esta categoría comienzan en el ruido 1 y se extienden por un lapso variable para terminar mucho antes del ruido 2. Sus causas son relativamente escasas. La MR. Uy, caramba, MR me lleva. Tengo que revisar medicina interna, ¿qué es la MR? Aguda y grave en una aurícula de tamaño normal, que no es suficientemente distendible. Ya, chao. Van a disculpar, la neta me ha agarrado MR. ¿Qué es MR? No, ni idea. Pero ya, aquí tenemos una explicación un poco más clara de lo que es el soplo protosistólico. Como dice, ¿no? Es un soplo, un sonido que va a comenzar, como te decía, al momento de la sístole, al inicio del ruido 1, y que se va a extender para terminar antes del ruido 2. ¿Ya? Entonces va a ser de inicio mucho más rápido, si volvemos aquí a la imagen. O sea, inicia aquí, en este sector, más o menos como el C, inicia y termina antes del segundo ruido. Eso vendría a ser un soplo protosistólico, Brenda. ¿Ya? De todas formas, ya has visto dónde hay que revisar, es medicina interna. Así que eso ya es otra cosa y hay que buscar su glosario de términos, porque no me acuerdo qué es. Esto es estenosis mitral. Está en inglés, entonces debe ser MR. Debe ser como una resistencia. Estenosis, results. Aquí está. Regurgitación mitral. Ah, muy bien. La regurgitación es parte de la insuficiencia cuando la sangre vuelve. Perfecto, ya está. Entonces ahora sí te puedo explicar en cristiano mucho más. Ya. Entonces, este soplo protosistólico es el inicio de S1. Antes de S2 se va a dar por una regurgitación de sangre. O sea, la aurícula izquierda ya va a tener un tamaño normal. No va a variar, lo cual significa que no es muy, muy grande para tener gran cantidad de líquido, lo cual va a hacer que este soplo, inicialmente, ya protosistólico, tenga un aumento de inicio al momento de la contracción ventricular, pero dado de que esta aurícula no está todavía distendida, va a ayudar a mantener lo que es la parte de esta cantidad de sangre que va a salir hacia este aurícula. Entonces, por decirte, la aurícula tiene capacidad para 10 ml. Cuando hace la sístole auricular y bombea esos 10 ml al ventrículo, el ventrículo se contrae por el efecto de sebo. Pero, dado a que hay una insuficiencia de esta válvula mitral, ¿qué es lo que pasa? La sangre vuelve a la aurícula. Entonces la aurícula se distiende otra vez hasta sus 10 milímetros. Como solo tiene para 10 ml de sangre, el ruido es corto porque se llena rápidamente.
Por ende, este soplo protosistólico debe y tiene que estar asociado al inicio de los procesos de soplo, de la afección de la válvula, sin compromiso de la aurícula izquierda. O sea, la aurícula izquierda aún no se ha empezado a dilatar. Eso sería un soplo protosistólico. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, eso sería. Rotura, ¿ves? Por rotura de músculos papilares, por ejemplo, que es algo que no te ha afectado. No es algo crónico, es algo más agudo. ¿Ya? Ya después ya vienen muchas más cosas de otra participación. Pero con eso ya estaríamos más claros. Delicia, sobre lo que son estenosis e insuficiencias. Estenosis, Delicia, es cuando la válvula se cierra. Estenosis, válvula se cierra y no se puede abrir. Estenosis. Insuficiencia, la válvula no se puede cerrar. Ya, este no se abre. Estenosis, este no se abre. Insuficiente es incapaz, impotente, no se cierra. ¿Ya, Delicia? Más o menos más claro, ahorita lo vamos a seguir explicando, ¿ya? Ok. Ya. Marco, no sé si nos has ayudado a responder o estás preguntando algo. Ah, has copiado, ok, está súper. Miércoles, Paola, tus preguntas para cardiología. A ver, ya. En este caso, las estenosis no les va a importar el ritmo de conducción, no les afecta. Gracias por la ayuda, Marco, estaba súper por eso. Ya. Paola, como te iba respondiendo, o sea, en este caso las estenosis son independientes del ritmo cardíaco, porque la estenosis no va a afectar a lo que es el ritmo cardíaco como tal, va a afectar a los procesos valvulares. Ahora, ¿dónde va a haber una alteración como la fibrilación auricular? Por ejemplo, esta fibrilación auricular va a venir cuando el daño ya es crónico, porque no se olviden que el sistema de conducción cardíaco recorre el corazón. Y cuando el corazón empieza a crecer, empieza a aumentar su tamaño, ¿qué es lo que va a pasar? Estas estructuras no crecen o no van a extenderse al mismo ritmo y no van a mandar los impulsos de manera adecuada. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? La aurícula, al verse sobresaturada, al verse expuesta a una mayor extensión de su tamaño, obviamente no van a crecer mucho, por si acaso, no como los ventrículos, crecen mucho menos por la menor cantidad de músculo que tienen, pero al verse sobresaturada por esta constante exposición de distensión y todo, va a hacer y va a cumplir algo que es tratar de llenar o satisfacer la necesidad ventricular. Porque no se olviden que tenemos vasoreceptores a nivel del callado de la aorta y todo, que si nosotros estamos ante una estenosis mitral, ¿qué va a pasar? La sangre va a tardar en salir de la aurícula al ventrículo. Va a requerir más fuerza, o sea, lo que debería ser, o sea, ni siquiera está dentro del conteo, ya ese pequeña sístole auricular, va a empezar a durar más, va a empezar a requerir más fuerza. Y ya que no tiene gran cantidad de masa muscular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el ritmo auricular. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar más sangre. Es como si no estuviera aportando la cantidad de sangre que necesita. Entonces va a empezar a generar lo que es una taquicardia supraventricular. Va a empezar a bombear más las aurículas, va a mandar más el impulso. Por ende, inicialmente, no olvidemos que el nódulo aurículo o que el nódulo sinusal va a mandar directamente la información a las aurículas y que del que se encarga de controlar eso a nivel ventricular es el nódulo auriculoventricular, porque es el que va a frenar los impulsos del sinusal. Pero el sinusal va a seguir mandando estímulos a todo lado y se va a presentar un mayor trabajo, una mayor estimulación a nivel auricular. ¿Ya? La mayoría de los ruidos, como tú mencionas, ¿ya? Y este sigue un chasquido de apertura más audible en el área mitral. Tu pregunta, sí, ¿por qué? Estamos hablando de que el chasquido de apertura es cuando se abre y se cierra.
no se escucha como tal ese chasquido. Se le llama chasquido al proceso de apertura. Pero si estamos en una estenosis mitral, este chasquido de apertura inicialmente va a ser menos audible y posteriormente va a ser más audible. ¿Por qué? Porque van a generar resistencia estas válvulas. Va a entrar el líquido y... Entonces sí es más audible en mitral. ¿Por qué? Porque la estenosis está a nivel de la válvula mitral, por ende nuestros focos auscultatorios mitrales y aórticos son aquellos que nos van a dar esta información mucho más marcada. Y sí, respondiendo a tu segunda pregunta, va a estar en parte asociado a eso, porque la estenosis se refiere a eso mismo, a que hay un cierre, una disminución de la luz de la válvula, lo cual va a hacer que haya menor flujo de sangre hacia lo que es la cavidad ventricular izquierda, ya que la aurícula izquierda está llena de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre va a seguir llegando de las arterias pulmonares o de las venas pulmonares y tiene que seguir bombeando. Entonces, ahí ya existe doble problema, ¿sí? Doble problema, que es la sangre va a volver hacia los pulmones por el aumento de presión y va a generar lo que es un aumento en la distensión auricular. Y si nosotros entramos en fibrilaciones y taquicardias auriculares, va a haber mayor cantidad de reflujo pulmonar con el aumento de la presión pulmonar. No sé si estamos de acuerdo con la respuesta, Paola. Eso te digo, es mucho más para un cardiólogo, pero a mi conocimiento iría así la respuesta. Paola. Paola, ¿estás ahí o ya no? ¿Qué habrá pasado con la Paola, doctor? Ha ido a revisar su libro para seguirme haciendo preguntas difíciles. Tal vez. Ya, bueno. A ver, John. Ya se Uy, fue, ya. ¿qué pasó, Manuel? No, digo que ya se fue ya, Doc. Sí, ha ido a trabajar. Uy, a ver, si no estoy mal, este síndrome de Takotsubo es el síndrome del corazón roto, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Para qué, John? Me inventaría, ahorita no me acuerdo bien qué es. No me acuerdo bien qué es. Sí, Pero, sí, doctor, creo que es cuando se rompen las fibras tendinosas, creo, si no me acuerdo. ahorita nos vamos a acordar. Bueno, recuerdo. Síndrome de Takotsubo. Me encanta cuando me espía el Google, sabe todo lo que quiero ese ratito, me lo pone en primera opción. Aquí está, esto es nomás bueno, es cardial. A ver, es un trastorno que predomina generalmente en la menopausia en las mujeres o en esa edad. Se asocia con estrés o depresión por pérdida de la pareja, o sea, se ha asociado mucho a la depresión. Dolor provocado por una situación emocional. Y su nombre ya está, afecta principalmente a las mujeres. Los síntomas son parecidos a los del infarto, dolor en el pecho y dificultades respiratorias. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que dar vasodilatadores. Ah, mira vos qué interesante. Se genera esta dilatación. A ver, ¿qué nos dice la literatura? A aceptar las cookies. Corazón roto, estaba bien, entonces. Disinesia apical transitoria, ya es una disinesia, o sea, una incapacidad apical de las funciones cardíacas. Ya es una miocardiopatía aparentemente efímera que produce en grado variable de disfunción ventricular, predominantemente izquierda, y por definición es reversible, relacionado ocasionalmente a situaciones estresantes en aproximadamente la mitad de los casos. Su particularidad más llamativa es que presenta una coronografía sin estenosis significativa, a pesar de semejarse por sus características desde el punto de vista clínico y electrocardiográfico, e incluso con elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica con un síndrome coronario agudo. O sea, este síndrome de Takotsubo, por lo que he leído hasta ahora, está asociado a una disfunción
del músculo ventricular que va a asemejar o va a aparecer lo que es un infarto agudo cardíaco. Esto entonces no estaría relacionado con las funciones valvulares, no, estaría más relacionado con los procesos de irrigación cardíaca, ¿ya? Así que no estaría muy relacionado con diástoles o con sístoles, ya que está más que todo asociado a lo que son los procesos de irrigación ventricular. Fíjense, ¿no ven? Aquí nos dice eso. Ya, fue descrito en los 90, se consideró una enfermedad rara después debido a la... Bla, 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 bla. Uh-huh. Es un cuadro agudo. A ver, ¿cuáles son sus causas, supuestamente? Parecido a un síndrome coronario agudo, disfunción segmentaria ventricular izquierda transitoria con ausencia de estenosis significativa o de placa rota, causando el cuadro de coronografía. Ya, en pocas palabras, este síndrome de Takotsubo, ya, o el síndrome del corazón roto, no hace referencia para nada a las válvulas, o sea, no va a afectar a las válvulas, ya, no va a producir una lesión valvular, sino que simple y llanamente va a producir una alteración de la irrigación del ventrículo izquierdo. Por eso es una disfunción del ventrículo izquierdo. Si se pueden fijar acá, ya hay un cambio conformacional en la parte de la función. Aquí el llenado, por ejemplo, varía. Fíjense de esta forma. Entonces, eso es lo interesante que lo hace a este síndrome de Takotsubo. Aquí, por ejemplo, fíjense. Aquí está mucho mejorcito, más explicado cómo se da esta alteración a nivel del ventrículo. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que pasa? Un corazón normal funciona y los músculos tienen que responder. Pero en este síndrome de Takotsubo, ¿qué es lo que pasa? El músculo no responde. Entonces, hay un llenado anómalo ventricular izquierdo, lo cual le da esa forma de jarroncito, esa forma que nos muestran acá, del llenado de la sangre en la aurícula izquierda principalmente, ¿ya? Esto es entonces el síndrome de Takotsubo o el síndrome del corazón roto. El músculo izquierdo, ventricular izquierdo, no funciona, no trabaja. Por ende, hay una alteración en esta conformación del corazón o del ventrículo por insuficiencia muscular. Así que no afectan las válvulas. ¿Ok, camarada? Ya estamos más o menos más claros, John. Otro que se ha salido. John, te estoy hablando. Sí, doctor, mi internet está lento, pero... Ok, no hay problema. Karen, ¿el agrandamiento del corazón es un problema de las válvulas? Generalmente sí. Generalmente las cardiopatías dilatadas o las miocardiopatías hipertróficas van a estar asociadas a qué aspectos. Fisiológicamente hablando, deportistas. Ya, los deportistas, por lo general, los deportistas de alta competición van a tener engrandamientos cardíacos. ¿Por qué? Porque hay que compensar lo que es el gasto cardíaco. Si mal nos recuerdan, cuando hablamos en los anteriores temas, ¿qué es lo que ocurre? Un atleta bien entrenado tiene una frecuencia cardíaca de 40, 50 latidos por minuto y es normal. ¿Por qué? Porque su músculo cardíaco ha aumentado de volumen, ya, o sea, se ha hipertrofiado y puede compensar con mayor efectividad, ya, con mayor bombeo de sangre en frecuencias más lentas. Eso sería un aspecto fisiológico compensatorio. Ya sobre todo ahí vamos a ver de que hay un aumento del corazón, que obviamente no es un aumento grandote, ¿no? Luego viene en orden las miocardiopatías dilatadas asociadas a patologías, que en este caso vamos a hablar ya de lo que son los aumentos de la presión. Ya hay aumentos de la presión por retención de líquido, lo que es una hipertensión arterial, por insuficiencias o estenosis valvulares, que ya hemos visto que sí van a generar estos problemas. Todo va a depender dónde sea la estenosis y dónde sea la insuficiencia. Y por último, vamos a tener las patologías directamente asociadas a esta parte muscular, como ser la enfermedad de Chagas, principalmente,
que va a destruir y va a dañar las fibras musculares, haciendo que este corazón se dilate, formando lo que es la miocardiopatía chagásica. ¿Sí? Es una dilatación excesiva del músculo, pero sin la capacidad de contracción normal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuemos, que este paso no vamos a cambiar el temario. Dime, Manuel. Doc, una preguntita. Ay, ay. Cuando llega al corazón el Chagas, se forma un nido, tengo entendido, y le llaman algo de leishmania. Quería saber por qué es que le dicen de leishmania si es chagásico. Ah, caramba, camarada. Hoy se les ha dado por agarrarme en curva, ¿no? Han dicho, claro, como el doc nos ha puesto bajas notas, lo pondremos en figurillas al doc. A ver, pero si yo no puedo, Google puede. A ver, vamos a ver. Nodo cardíaco chagásico. Tal vez si lo llaman algo así asociado a leishmania o algo así, puede estar asociado a que lo ha descubierto alguien que apellidaba leishmania. No sé, ya me agarró. Ahí sí me agarró 2 veces en curva. Y con COVID, profe. Y con COVID más de paso, o sea, si así te va con el COVID, recupérate nomás bien rápido, más rápido todavía. Sí, toca cuidarse, ¿no? Oh, sí, no, es fregado. Oye, qué macana que estés con... Habría que revisar, déjamelo eso apuntado para no perder más tiempo. Voy a revisártelo eso, pero no, me has agarrado bien. Ay, sí, patología chagásica. Si bien tengo mis ideas, es algo que hace mucho tiempo no reviso. Así que déjame revisártelo y te voy a dar una revisada y te doy una respuesta a la próxima clase. ¿Ok, Manuel? Ok, doctor, muchas gracias. No, listo. A ti las gracias por hacerme estudiar más. Volvamos. Terminaremos esto, que si no nos va a pisar el tiempo y no vamos a acabar cavidades de líquido. Ahora vamos a hablar de algo que se llama el conducto arterioso permeable. Este conducto arterioso permeable significa que va a haber una comunicación entre la aorta y las válvulas pulmonares, y las arterias pulmonares, lo cual va a generar lo que es este conducto arterioso permeable. Este conducto está existente durante el periodo fetal y después del nacimiento, este se empieza a cerrar en un lapso de 3 a 7 días. Pero puede mantenerse abierto, puede mantenerse permeable por mucho tiempo, generando lo que son cardiopatías. Esto va a ser sobre todo relacionado o llamado cortocircuito de izquierda a derecha, porque no olvidemos que toda la sangre que va a la aorta es del lado izquierdo y toda la sangre de las arterias pulmonares es del lado derecho. Por ende, el cortocircuito es que la sangre va de izquierda a derecha. Esto va a generar que se va a dar gracias a, primeramente, una falla en este proceso. Cuando nosotros nacemos, existe lo que es un aumento en la presión aórtica, ya que va a empezar a bombear el corazón y va a empezar a funcionar de manera adecuada sin la circulación sanguínea materna, lo cual va a aumentar el flujo y la presión a nivel de la aorta, además también de que va a aumentar el flujo de oxígeno hacia todo lo que es el torrente sanguíneo y va a disminuir la presión de la arteria pulmonar, lo cual hace que este conducto, como les digo, en 3 a 5 días postparto, máximo 7, se cierre por completo. ¿Ya? Pero si no ocurre eso, ¿qué es lo que va a pasar? Inicialmente este conducto no es muy grande, no es muy grueso, muy amplio, lo cual va a empezar a ver lo que es una circulación sanguínea alterada. ¿Por qué? Porque se van a empezar a mezclar la sangre oxigenada del lado izquierdo con la sangre no oxigenada del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Inicialmente no va a haber una cianosis. ¿Por qué? Porque de momento el lado izquierdo está bombeando y está manteniendo lo que es una irrigación relativamente normal. Conforme este conducto arterioso se mantiene presente, va a ir aumentando su dimensión, va a ir haciéndose cada vez más grande, lo cual va a hacer ¿qué? Que el músculo cardíaco del lado izquierdo
tenga que compensar. ¿Por qué? Porque los barroreceptores de la aorta van a decir, oye, joven, no me está llegando suficiente presión, suficiente volumen de sangre, porque parte de esa sangre se va por este conducto. Entonces, ¿qué es lo que hace? El corazón empieza a generar mayor trabajo, o sea, hay mayor gasto cardíaco. Por ende, la parte de la reserva cardíaca muscular se empieza a agotar, o sea, hay una disminución de la reserva cardíaca, hay una disminución de la satisfacción de la irrigación cardíaca, por ende el músculo va a empezar ¿a qué? A generar efectos de hipertrofia, va a empezar a crecer, va a empezar a transformarse, ¿para qué? Para poder satisfacer estas necesidades. Pero a la vez, ¿qué ocurre? Estamos viendo de que el ventrículo derecho está bombeando sangre a 8 milímetros de mercurio. La válvula pulmonar se cierra normal, pero está entrando sangre a casi 100 milímetros de mercurio de la aorta directamente a las arterias pulmonares, lo cual hace que esa sangre aumente la presión drásticamente a nivel de los pulmones. Por ende, hay una hipertensión pulmonar grave. Y eso a la vez nos va a convocar a un edema agudo de pulmón. O sea, el líquido rápidamente va a superar la función linfática, va a empezar a extravasarse a los alvéolos y va a existir y va a aparecer lo que es recién la cianosis. ¿Sí? Esta cianosis puede llegar a tardar días en aparecer, pero nos vamos a dar cuenta porque hay algún problema. ¿Por qué? Porque el niño va a tener dificultades respiratorias, va a haber alteraciones del ciclo cardíaco, va a estar más agitado, entonces ya la clínica nos va avisando de que este conductito no se está cerrando como debería. Aquí está. Este es el conducto arterioso persistente. Entonces la sangre sale con fuerza, con presión, y parte de esta vuelve acá. Entonces, esta presión aquí que debería ser baja, aumenta. ¿Por qué? Porque esta válvula de aquí es suficiente, entonces se cierra. No permite que vuelva esta sangre. Pero sí aumenta la presión acá. Por ende, este ventrículo tiene que trabajar más para vencer esta presión, que debería ser de 8, pero de repente ha subido a 40. O sea, ¿qué pepinos ha pasado? ¿Por qué? Es por esto, por este conducto arterioso persistente. La cirugía es relativamente... Si se detecta a tiempo, la cirugía es relativamente práctica y rápida. Es cerrar las válvulas, cortar este circuito, que generalmente se hace con una anastomosis en este sentido, ¿ya? O cuáles serán los procedimientos más actualizados, no sé, pero generalmente era un cierre acá, se coloca unos puntos a este nivel, se cierra esto y listo. ¿Ya? Ahora, si hay alguna otras técnicas, hay que preguntarle a un cirujano cardiovascular. Yo, nutriólogo. Ahora vamos a conocer lo que es la tetralogía de Fallot. Esta tetralogía de Fallot va a ser igual a una patología, sobre todo del nacimiento del niño, que como dice su nombre, tiene 4 componentes. Tetra, 4. Vamos a cambiar de aula, ya había sido hora.